Y de la vía aferente vagal, estas pueden ser activadas por sensaciones mecánicas o quimiosensoriales, que van a ser principalmente la sobredistensión, la intoxicación, irritaciones en la mucosa, la ingesta de algunos fármacos y la radiación. Esta vía es importante porque es el principal sitio de acción para los antagonistas de la 5-hidroxitriptamina, que es la de la serotonina. También el área postrema se conoce como zona desencadenante de quimiorreceptores, y en ella van a ubicarse los receptores M1, D5, los de la serotonina y los de la sustancia P. En el área vestibular, como va a estar involucrada la respuesta hermética al movimiento, esta puede ser activada mediante sensaciones visuales, y el receptor va a ser el de histamina H1, y en la amígdala va a estar involucrada las respuestas emocionales y de estrés, y como recibe información del bulbo olfatorio y de la corteza, la exposición a olores, sabores, van a ser quien las activen y provoquen la sensación de náuseas o de vómito. Siguiente, por favor. Para la valoración de los pacientes con vómito, se debe de realizar una anamnesis y una exploración física. En muchos casos, la causa de estos vómitos se puede determinar a partir de esta y no requiere de pruebas adicionales, pero la urgencia de buscar las posibilidades diagnósticas van a depender de la duración de la enfermedad, el cuadro clínico con el que se presenta el paciente, y especialmente si hay una hidratación y un estado neurológico del paciente, y además otros hallazgos asociados. Algunos de los antecedentes de importancia que tenemos en la historia clínica es el retraso en la expulsión del meconio, enfermedades previas renales o digestivas, cirugías recientes, la existencia de polidrapnios y la técnica de preparación de los alimentos, tanto en el recién nacido como en el lactante y en el preescolar. Y algunos síntomas asociados que podemos tener y que nos van a identificar más la causa del diagnóstico puede ser el dolor, la diarrea, la hematoquesia, la fiebre, infecciones crónicas recurrentes, cefaleas y náuseas. La fiebre y la diarrea nos van a hallar más hacia infecciones gastrointestinales, alteraciones de la conciencia, visuales, rigidez hacia nivel del sistema nervioso central, y la hematoquesia puede ser por invaginación, colitis infecciosa o enfermedades inflamatorias intestinales. Siguiente, por favor. Es importante hacer la semiología del vómito, sus características, entre ellas la cantidad y la frecuencia. Entre mayor cantidad y mayor frecuencia estarán asociadas a una probabilidad de producir deshidratación y causas graves. También el contenido nos puede orientar hacia el diagnóstico, entre ellos si es de contenido alimenticio, bilioso, o hay hematemesis o heces en el vómito. Siguiente, por favor. Esta tabla se las dejo si quieren para que la revisen con más calma cuando se las pasemos. Y algunos signos y síntomas de alarma que vamos a tener van a ser alteración en el estado general, taquicardia persistente o hipotensión, pérdida importante de peso, exploración neurológica normal, distensión abdominal ausente, de ruidos intestinales y vómitos de tipo biliosos, fontanelas abombadas en el recién nacido y lactantes. También los vómitos proyectivos y no biliosos en niños menores en el lactante menor de 3 a 6 semanas, nos puede indicar estenosis hipertrófica del píloro, olor particular tanto del paciente como del vómito, nos pueden indicar errores en el metabolismo, y antecedentes de traumatismos cráneoencefálicos son
un síntoma, un antecedente de alarma importante. Siguiente, por favor. A la exploración física también nos va a orientar más hacia nuestro diagnóstico, una distinción abdominal marcada, asas intestinales visibles, podrían ser causa de una obstrucción intestinal. La sensibilidad focal va a ir de acuerdo al espacio abdominal en el que se identifique. En el cuadrante inferior derecho, por lo regular puede ser apendicitis o enfermedad de Crohn. Cuadrante superior derecho, enfermedad de vesícula biliar o pancreatitis. En el ángulo costovertebral, pielonefritis, y en el epigastrio, igual pancreatitis, úlcera péptica o gastritis. También las hepatomegalias, esplinomegalias e ictericia nos pueden dar información para hepatitis, infecciones virales como el virus de Epstein-Barr y trastornos metabólicos. En la exploración neurológica, las ataxias, los mareos y las nistagmos nos pueden dar neuronitis vestibular o ataxia cerebelosa aguda, y papiledema puede ser un aumento en la presión intracraneal. También tenemos algunos otros que creo que ya los había visto, les dejo a la tabla de todas formas en la presentación. Siguiente. Bueno, el diagnóstico diferencial de los vómitos va a variar de acuerdo a la edad del paciente, y bueno, estos los resumen en la siguiente tabla. Hay algunos trastornos que son más comunes y otros que se repiten, como es el reflujo gastroesofágico. En el recién nacido y en el lactante pueden ser fisiológicos, pero a partir de los 3 años ya puede ser algo más patológico. Y también la gastroenteritis, las intolerancias en las proteínas y ya enfermedades más infecciosas. Siguiente, por favor. La valoración del paciente va a ir de acuerdo a si se encuentra estable o inestable, y también descartar patologías que requieran cirugía o patologías frecuentes pero que necesiten de una atención médica. Aquí les dejo este algoritmo también para el manejo de un paciente. Siguiente, por favor. En los estudios de laboratorio va a depender de la causa subyacente, pero pacientes con vómitos intensos, prolongados, cuando son mayores a las 12 horas en un recién nacido, mayores a 24 horas en niños menores a 2 años y mayores a 48 horas en niños mayores, las pruebas de laboratorio deben incluir un hemograma completo, electrolitos, glucosa, nitrógeno ureico en sangre, amilasas, lipasas y análisis de orina. Cuando los pacientes también presentan síntomas urinarios, diarrea y fiebre, puede incluir cultivos en orina y estudio de heces para detectar ya sea sangre oculta, bacterias o parásitos. Y en enfermedades con síntomas neurológicos presentes, también se puede realizar una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Los estudios de gabinete que se van a realizar va a ser radiografía simple de abdomen en bifedestación, cuando no se tenga una etiología de mucha sospecha. También estudios radiológicos con contraste, esto principalmente en estenosis pilórica, malrotación, hernia de hiatos o estenosis esofágica, una ecografía abdominal cuando existe invaginación, estenosis hipertrófica del píloro, apendicitis y torsión ovárica testicular, litiasis y tumores. Y este es un estudio pues realmente que sus ventajas
pues nos ayudan por la ausencia de radiación que puede recibir el paciente. También la tomografía computarizada craneal cuando se sospecha de una patología intracraneal o una clínica de hipertensión intracraneal, y pHmetría cuando el diagnóstico va más hacia reflujo gastroesofágico. Siguiente, por favor. El tratamiento inicial para el vómito va a ser en pacientes estables una rehidratación oral, y en pacientes graves es la estabilización hemodinámica y hidroeléctrica, comprobar la seguridad de la vía aérea y administrar oxígeno, canalizar una vía periférica para infundir suero salino fisiológico, y en el caso de que se requiera administrar solución glucosada. También cuando existe una obstrucción abdominal o pancreatitis, se introducirá una sonda nasogástrica abierta y se dejará al paciente con dieta. Los fármacos por lo regular no se usan y van más hacia la patología que lo cursa, pero algunos son el ondansetron, que se usa también mucho en pacientes con vómitos por quimioterapia, y las metoclopramidas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de lo que es la pica, y la definición que nos da el DSM-5 nos define que es un trastorno de la ingesta y conducta alimentaria, y es un deseo compulsivo de comer sustancias no comestibles por un periodo mayor a un mes sin aversión a la comida. Algunas de las sustancias que se pueden consumir y que se han observado es pues algodón, arena, ladrillos, cabello, carbón, esponja, flores, huesos, madera, lombrices de tierra, incluso la tierra, pintura, tabaco, entre otras. Bueno, su epidemiología pues básicamente no es conocida, no está como muy reportada. Sin embargo, pues sí se conoce un poquito acerca de su prevalencia, y se observa pues una frecuencia en niños normales y desnutridos, así como en mujeres gestantes. Es más común en los niños, como les mencioné, y afecta del 10 al 30% de los niños pequeños entre 1 y 6 años. También afecta principalmente a las personas que padecen discapacidad intelectual, autismo y enfermos mentales. También afecta a poblaciones con mayor susceptibilidad de padecer deficiencias de hierro, zinc y combinaciones de estas. Y pues también mencionar que países pobres como lo son África. Algunos de sus factores de riesgo son el nivel socioeconómico bajo, como les había mencionado. También se menciona que en caso de una enfermedad psiquiátrica, pues se da por la falta de supervisión de los padres o el abandono. También se ha reportado que pues se debe a ciertas carencias nutricionales, con la aparición de este trastorno como respuesta a estas carencias. Entre las más destacables pues son la anemia ferropénica y la anemia falciforme. También se ha descrito que pacientes que son sometidos a diálisis renal, pues es como un factor de riesgo, y pues en general cualquier padecimiento asociado a deficiencia de hierro. Entre su etiología, pues este es como les mencionaba, un trastorno alimentario, es un problema de conducta y nos puede derivar a un síntoma de alguna enfermedad mental. Su causa exacta pues es desconocida, y pues es importante tomar en cuenta que este no es un diagnóstico, no es una enfermedad, simplemente es un síntoma y es de carácter multifactorial. Entre los que podemos encontrar pues es el hambre, las molestias digestivas como son el vómito o las náuseas, principalmente en mujeres gestantes, la cialorrea, que pues es la salivación excesiva, algunas alteraciones del gusto y el olfato, como les mencionaba, pues algún síntoma de enfermedad mental y carencia de nutrientes. También se puede clasificar en dos, que son las nutricionales y las asociadas a enfermedades mentales. Sin embargo, pues también se menciona una tercera que tiene que ver con
los aspectos sociales y religiosos. Entre ellos podemos encontrar pues la ingesta de sangre en algunas religiones. Entonces, pues esto es importante tomarlo en cuenta para su diagnóstico. Bueno, entre su etiología de las picas nutricionales podemos encontrar que se presentan como una manifestación de una deficiencia de hierro o una deficiencia de zinc o, como les había mencionado, una combinación de las mismas. Y esta pues sucede principalmente en niños de países pobres y en mujeres gestantes en estados socioeconómicos en donde predomina la pobreza. También otras causas menos frecuentes son la diálisis renal, las hemoglobinopatías, en particular pues la anemia falciforme, como les había mencionado, y pacientes con enfermedad celíaca que se relacionan estrechamente con la deficiencia de hierro. También se menciona que puede existir por infecciones por Helicobacter pylori, que pues desaparecen tras la erradicación de la infección y la corrección de la alteración hematológica que pues esta llega a provocar. Generalmente las picas más comunes de esta etiología pues son la pagofagia, que es la ingesta de hielo, la amilofagia, que es la ingesta de harina, y la geofagia, que es la ingesta de tierra. Una vez que se corrige todas estas etiologías nutricionales, pues van a desaparecer y ya. Bueno, aquí les muestro un cuadro de todos los materiales no comestibles que puede ingerir una persona que tiene pica y pues el nombre de la pica que pues se define. Su cuadro clínico pues principalmente se va a caracterizar por dolor abdominal, vómitos, estreñimiento o constipación, sangre en las heces fecales, pérdida de cabello y uñas, rotura de dientes, gingivitis, úlceras bucales, intoxicación por plomo y obstrucción intestinal. Estas características también las podemos encontrar en la exploración física y pues como les mencionaba es importante tomar en cuenta que nos puede relacionar a que pues es un síntoma de una enfermedad pues hematológica o de una enfermedad pues mental. Su diagnóstico pues principalmente se deberá evaluar con el DSM-5 que les mencionaba para verificar el diagnóstico y también identificar la sustancia que el paciente ingiere y así poder controlar su sintomatología. Entre los aspectos que se deben evaluar para su diagnóstico, pues es la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes, la ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias, que es inapropiado al grado del desarrollo del individuo, también el comportamiento alimentario que no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa, como les mencionaba, que se trataba de la tercera clasificación, que puede ser de tipo social o religioso, y también si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental, como les mencionaba, la discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, la esquizofrenia y alguna otra afección médica, como es el embarazo. Algunos exámenes de laboratorio que podemos emplear para definir si es de tipo hemático o si es algún trastorno pues, mental es la biometría hemática, pues para identificar la anemia principalmente, una química sanguínea para determinar alteraciones en los electrolitos, ya que pues cualquier ingesta de otro material que pues no es comestible pues va a modificar los mismos. También en búsqueda de la función hepática y algún examen coprológico para detectar la presencia de silicatos insolubles eliminados entre las 24 a 48 horas de la última comida y también para poder identificar parásitos en caso de la pica en el consumo de la tierra, que es la geofagia. Y algunos exámenes complementarios que podemos realizarle a los pacientes, pues es una radiografía de abdomen para poder identificar objetos como monedas, cabello, tierra, entre otras. Y bueno, su tratamiento pues se debe abordar principalmente definiendo la etiología y las complicaciones de la pica. También debe de ser una intervención multidisciplinaria con ayuda de psicólogos, de educación
y también pues con algún tratamiento que pues que nos derive, ¿no? O sea, por ejemplo, si es por anemia, pues deberemos dar tratamiento para corregir esa anemia. Y si es un trastorno mental, pues igual dar tratamiento para ese trastorno, así como la terapia psicológica. Y en este cuadro, pues les presento algunos tipos de pica más frecuentes, lo que pues se consume en ese tipo de pica, las complicaciones que podemos encontrar, los factores predisponentes y el tratamiento. Como les mencionaba, pues en el caso de la geofagia, pues podemos encontrar parásitos, lo que nos va a causar una alteración de los minerales y pues su tratamiento sería la suplementación mineral y la terapia psicológica. Y bueno, su pronóstico es que básicamente va a depender de las complicaciones que pues llegue a tener, ya sea por una identificación no oportuna o pues ya por complicaciones quirúrgicas, que pues son como las más frecuentes. Entre el 75% de los pacientes necesitan cirugía, el 30% sufre complicaciones y hasta un 11% fallece a consecuencia de la pica u otras complicaciones posoperatorias. También es importante mencionarles que casi siempre los pacientes psiquiátricos son los que tienen como picas más graves, entonces son los que más fallecen. La más frecuente es la obstrucción intestinal por sustancias indigeribles que quedan aisladas en cavidades digestivas. También podemos encontrar intoxicaciones graves de plomo, organofosforados y entre otros. Y bueno, aquí les muestro unas imágenes de la primera que dice figura 11, pues es una cirugía por obstrucción intestinal, por parásitos, y pues seguramente fue provocada por la geofagia. Y en la segunda figura pues encontramos el síndrome del Rapunzel, que es la pica característica por ingestión de cabello. Ahora vamos a hablar de la dispepsia. Siguiente. Bueno, como su definición, vamos a tener que la dispepsia va a formar parte de un grupo de enfermedades que se van a clasificar como trastornos funcionales digestivos, los cuales se van a presentar mediante una serie de un grupo de síntomas justamente del tubo digestivo en el cual pues no se va a encontrar una explicación anatómica o funcional. De acuerdo a su definición etimológica, pues este quiere decir mala digestión. El término dispepsia se va a referir al dolor o molestia aguda, crónica o recurrente que va a estar situada en la parte superior del abdomen. Ese va a ser su síntoma característico. Sin embargo, como mencioné, pues va a incluir otro grupo de síntomas gastrointestinales que en sí, pues más que ser igual una enfermedad, pues va a ser un síndrome. Las guías de 2017 del American College of Gastroenterology definieron la dispepsia clínicamente relevante como el dolor epigástrico de al menos un mes de evolución. Y bueno, este dolor epigástrico puede asociarse con otros síntomas como pueden ser náuseas, sensación de plenitud o vómito, o también pirosis. Sin embargo, es importante diferenciar pues esta pirosis de la dispepsia, ya que si este síntoma suele predominar en estos pacientes, se debe de realizar el diagnóstico diferencial pues del reflujo gastroesofágico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que la prevalencia de la dispepsia va a variar considerablemente entre diferentes poblaciones. Y bueno, esta diferencia en la prevalencia va a estar dada por la definición que es utilizada bueno, en los distintos países para su medición. Es por eso que existen varias variaciones en la prevalencia que van a ir desde un 7 hasta un 34% a nivel mundial en la población adulta. Y en México se estima que la prevalencia es del 8% en la atención primaria. Y bueno, a nivel mundial, la bibliografía menciona que es una causa de hasta el 3% de las consultas con médicos generales. Siguiente, por favor. Vamos a tener que esta dispepsia se va a clasificar en dos grupos principalmente, la dispepsia funcional y la dispepsia orgánica. La dispepsia orgánica es cuando hay alguna otra causa que pues esté justificando la aparición de estos síntomas dispépticos, como pueden ser enfermedades como la úlcera péptica, la esofagitis o el carcinoma gástrico. Y la dispepsia funcional es totalmente lo contrario. La dispepsia funcional se va a definir como la manifestación de síntomas que se presenten o originen en la región gastroduodenal en ausencia de alguna enfermedad metabólica, sistemática u orgánica que explique esta sintomatología.
Y bueno, van a existir los criterios de Roma 3 que nos van a ayudar a esta definición, pero principalmente se va a dividir en dos síndromes: el síndrome de diestrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. El síndrome de diestrés postprandial, bueno, se va a caracterizar por la plenitud postprandial y la saciedad precoz. Y el síndrome de dolor epigástrico va a estar caracterizado, pues, justamente por este dolor epigástrico que puede ser opresivo o también se puede caracterizar por presentar ardor. Y bueno, este dolor va a ser intermitente, va a ser localizado en el epigastrio, puede tener una intensidad de moderada a grave y va a tener, bueno, normalmente debe de aparecer mínimo una vez a la semana en estos pacientes. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a los criterios de Roma 3 que, bueno, nos van a ayudar también a la definición de esta dispepsia funcional. Y aquí nos menciona que estos síntomas deben de estar presentes al menos 6 meses antes del diagnóstico, que estén activos durante al menos 3 meses y que se presenten uno más de estos síntomas que ya mencionábamos anteriormente, como pueden ser la plenitud postprandial, la saciedad precoz, el dolor epigástrico, que también puede aparecer este ardor epigástrico. Y bueno, debe de comprobarse que haya una ausencia de alteración estructural bueno, se haya comprobado por la endoscopía digestiva alta. Esto quiere decir, pues, que no haya alguna enfermedad que esté provocando esta dispepsia, sino que, pues, sea funcional. No van a haber alteraciones estructurales o alguna enfermedad que la esté provocando. Siguiente, por favor. Van a haber ciertos factores de riesgo importantes que nos pueden estar, pues, ayudando a que se presente esta sintomatología, como puede ser el consumo de tabaco, alcohol, café, también las dietas ricas en grasas, y también son importantes los factores psicológicos, sobre todo los pacientes que presenten ansiedad, estrés, depresión o neurosis, pues son más predisponentes a que desarrollen dispepsia funcional. Otros factores de riesgo importantes, por ejemplo, para que se desarrolle úlcera péptica, es el tabaco y los AINES. Siguiente, por favor. Aquí en este recuadro puse algunas etiologías que nos pueden estar provocando la dispepsia orgánica y pues estas, bueno, las más comunes van a ser las gástricas, que van a ser el cáncer gástrico y la úlcera péptica, esas son las más comunes. También van a estar las duodenales, que son la enfermedad ulcerosa péptica, la duodenitis erosiva, lesiones obstructivas. Otras causas digestivas pues van a incluir las enfermedades biliares o pancreáticas, también lesiones inflamatorias obstructivas del intestino delgado o lesiones inflamatorias y obstructivas del intestino grueso. Enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, uremia, hipercalcemia, enfermedad de Addison, hipertiroidismo o hipotiroidismo también pueden provocar este síndrome. O algunas relacionadas con fármacos, como mencionaba, los AINE son muy importantes, son de los principales fármacos que van a generar este síndrome. Algunos antibióticos, levodopa, arritmias, antineoplásicos, estrógenos, progestágenos, entre otros. Y el alcohol, como mencionábamos, y también pues el tabaco. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es que la dispepsia funcional va a ser la que va a estar más presente pues en los pacientes, con un 47 a un 60%, y la dispepsia orgánica va a estar en menor proporción, con un 23% aproximadamente. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la fisiopatología de la dispepsia funcional, vamos a tener que, pues esta va a ser compleja y no es completamente entendida, ya que va a ser multifactorial. Bueno, esta fisiopatología va a comprender factores psicosociales, también alteraciones del eje cerebro-intestino, hipersensibilidad visceral, motilidad intestinal anormal, infecciones o estados postinfecciosos que van a incluir a la Helicobacter pylori, y una posible predisposición genética también puede influir. En estos esquemas están ilustrados todos estos factores que van a estar, pues influyen en esta fisiopatología. Y primero vamos a tener al vaciamiento gástrico. Aquí vamos a tener que en estos pacientes, bueno, que tengan dispepsia, van a tener un retardo en el vaciamiento gástrico, que suele ocurrir en un 20 a un 50% de estos pacientes. Y pues estos pacientes van a tener anormalidades en la motilidad antral o duodenal, y generalmente van a tener síntomas de plenitud postprandial, náuseas y vómito. Otro factor que también va a estar presente va a ser la acomodación alterada. Aquí va a haber una acomodación del estómago próximo, bueno,
más bien, la acomodación del estómago proximal a un alimento es una función motora que requiere un mínimo aumento de la presión intragástrica. En la dispepsia va a existir una distribución anormal de este alimento, ya que hasta el 40% de estos pacientes se ha observado que tienen una proporción más grande de la comida, más bien la proporción de la comida se va a estar acomodando en el antro y no en el estómago proximal, causando esta acomodación alterada de los alimentos. Y bueno, esta acomodación alterada se ha comprobado en estudios como el ultrasonido, también la tomografía computarizada. Y bueno, normalmente suelen ocasionar síntomas como son la saciedad temprana y también la pérdida de peso. Otro factor importante es la hipersensibilidad gástrica. Aquí, bueno, mencionan que la hipersensibilidad en la distensión gástrica va a tender a ser más funcional que orgánica, es decir, que va a presentarse más en la dispepsia funcional que en la orgánica. Y bueno, se presume que esto se va a deber a que va a haber un mecanismo alterado en la vía aferente sensorial. También en un estudio se detectó este mecanismo en alrededor del 34% de los pacientes y bueno, en estos pacientes que tienen hipersensibilidad gástrica se ha detectado que el síntoma, que es predominante es el dolor epigástrico postprandial, la pérdida de peso y también los eructos frecuentes. Los estados postinfecciosos e infección por Helicobacter pylori también van a estar influyendo en la fisiopatología, ya que se cree que pues estas infecciones gastrointestinales tienen una incidencia elevada a que los pacientes presenten dispepsia funcional. Y bueno, esto se va a deber a la desregulación inmunológica enteral que va a ser mediada por la agregación focal de las células T con elevación de los CD8 y macrófagos, condicionando una disminución de los CD4 en las criptas y vellosidades del duodeno. Esta infección por Helicobacter pylori lo que va a hacer es que va a inducir cambios en la motilidad gastrointestinal y también pues normalmente van a hacer que el paciente pueda percibir esto como dolor epigástrico. También va a haber un aumento de la sensibilidad a los nutrimentos. Bueno, esto se ha visto que en los pacientes que sufren dispepsia es muy común que manifiesten síntomas gástricos postprandiales después de la ingesta de alimentos ricos en grasa, como mencionaba anteriormente. Y bueno, gran número de pacientes muestra una hipersensibilidad gastroduodenal ante alimentos que tienen contenido energético alto, sobre todo a los lípidos. Entonces, pues va a haber una hipersensibilidad en el duodeno a los lípidos. Otro factor que va a estar afectando va a ser la motilidad gastroduodenal alterada. Bueno, aquí se ha visto en estudios de manometría en pacientes que tienen dispepsia, que se descubrió que la hipomotilidad antral es una característica muy común en ellos. También existen pruebas de que han demostrado que estos pacientes presentan anormalidades en la actividad mioeléctrica, según algunas mediciones por electrocardiograma, y se aprecian también alteraciones motoras del intestino delgado, que van a ser muy similares a las que también se presentan en el síndrome del colon irritable, pero a diferencia del síndrome de colon irritable, aquí en los pacientes dispépticos pues no van a tener un patrón motor específico. Y los síntomas que se asocian con mayor frecuencia a esta hipomotilidad van a ser la náusea, el vómito y la saciedad temprana y también la pérdida de peso. Otras características, bueno, más bien otro factor importante van a ser las características psicológicas, como mencionábamos, los pacientes que tengan ansiedad, alguna neurosis, estrés, y bueno, estos sobre todo se van a estar manifestando como dolor epigástrico, hipersensibilidad y distensión gástrica. Aquí mencionaban que suelen asociarse estas enfermedades psicológicas sobre todo con el sexo femenino, ya que las mujeres a veces llegan a somatizar estos síntomas y pues suelen presentar este dolor epigástrico. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues vamos a tener que estos van a ser síntomas que van a ser crónicos e intermitentes y se van a caracterizar por los que mencionábamos anteriormente, del síndrome del diestrés postprandial y del síndrome del dolor epigástrico. Aquí vamos a tener que la plenitud postprandial pues va a aparecer después de comidas de volumen normal, al menos varias veces por semana. También va a existir la saciedad precoz, que va a impedir la terminación de una comida normal, al menos varias veces por semana.
El dolor epigástrico, que debe de ocurrir al menos una vez por semana, y ese dolor pues suele caracterizarse por ser opresivo. También puede ocurrir ardor. Es localizado en el epigastrio, intermitente. Algo importante es que este dolor no se va a aliviar al defecar, y también suele inducirse o aliviarse con la ingesta de comida, aunque mencionan que también suele aparecer este dolor cuando los pacientes realizan ayuno. Y bueno, es importante mencionar que además de estos síndromes, pues van a estar acompañados de otros síntomas, como son la hinchazón del abdomen superior, náuseas postprandiales, eructos excesivos y también la pirosis. Sin embargo, pues este síntoma no debe de ser predominante. En cuanto al diagnóstico, antes que nada, pues debemos de realizar una historia clínica detallada en la que debemos de valorar la dieta, el peso, también tabaquismo, consumo de alcohol e ingesta de medicamentos, como son los AINES, ya que son factores importantes de riesgo para que se presente la dispepsia. Y bueno, es importante también que en todos los pacientes que tengan dispepsia se deben de buscar intencionalmente signos y síntomas de alarma, que son los que están en el cuadro 1. Sobre todo, pues que este inicio de los síntomas comience en pacientes que sean mayores de 50 años. Esto sobre todo porque, bueno, algunas bibliografías dicen 50, otras 55 y otras 60. Porque estos pacientes suelen presentar con mayor frecuencia pues estos datos de alarma, que sería que presenten una historia familiar de cáncer gástrico, también alteraciones en la exploración física. Esto quiere decir que hay alguna tumoración abdominal, presencia de disfagia, anemia ferropénica, también pérdida de peso no intencionada o inexplicable mayor al 5%. En otras bibliografías mencionan que sea mayor al 10%. También hemorragia digestiva manifestada por hematemesis o melena, vómito persistente, accesos de tos con broncoaspiración nocturna también es un signo de alerta. Y bueno, en el diagnóstico se va a dividir en dos directrices: en pacientes que sean menores a 55 años que no tengan datos de alarma, y los pacientes mayores a 55 años que tengan datos de alarma. En estos pues se deben de realizar estudios como una biometría hemática completa, también la velocidad de sedimentación glomerular, una química sanguínea, para valorar la presencia de anemia, que es un signo de alarma en estos pacientes. Se pueden realizar otras pruebas como los electrolitos, enzimas hepáticas, calcio y pruebas de función tiroidea. Pues esto más que nada va a ir dirigido para poder diagnosticar la dispepsia orgánica. En pacientes que sean menores de 55 años que no tengan datos de alarma, se van a optar por estrategias iniciales no invasivas, en las cuales pues se van a realizar la prueba de aliento para el Helicobacter pylori o un antígeno fecal también para esta bacteria. Y bueno, si es que es positiva, se va a dar un tratamiento de erradicación para esta bacteria. Y en pacientes mayores de 55 años va a estar indicada la endoscopia de tubo digestivo alto. Esto para poder indagar sobre todo sobre el cáncer gástrico y algunas úlceras pépticas que tal vez estén provocando esta dispepsia. En dado caso de que se realice este estudio endoscópico y no se encuentre ninguna alteración, pues se va a diagnosticar como dispepsia funcional, como mencionan los criterios de Roma 3. Y bueno, aquí también mencionan que una indicación para realizar la endoscopía es cuando los síntomas no respondan al tratamiento empírico inicial, que va a abarcar inhibidores de bombas de protones y procinéticos principalmente, o si hay recidivas sintomáticas frecuentes luego de interrumpir el tratamiento antisecretorio. Aquí se va a indicar una endoscopia de tubo digestivo alto en pacientes menores de 55 años. Siguiente, por favor. Otras pruebas que también se pueden realizar en los pacientes que tengan síntomas persistentes de pérdida ponderal progresiva, van a ser los anticuerpos para celíaca, análisis fecales para huevecillos, parásitos o antígeno de Giardia, ya que los estados posinfecciosos también pueden estar provocando esa dispepsia. Estudios de imagen abdominal como la ecografía o la tomografía computarizada, en dado caso de que se esté sospechando de alguna afectación pancreática, de vías biliares, enfermedad vascular o vólvulo. Radiografías de abdomen con media de contraste, igual para
si es que se sospecha de enfermedad de Crohn, obstrucción intestinal de cualquier origen o algún tumor, y los estudios de vaciamiento gástrico en pacientes con náusea y vómitos recurrentes que no estén respondiendo al tratamiento empírico. Y bueno, en el tratamiento, antes que nada, se van a indicar medidas higiénico-dietéticas, esto pues para mejorar igual los síntomas que tengan estos pacientes. Y aquí se les va a recomendar que eviten ayunos prolongados, que eviten comidas abundantes ricas en grasas y condimentos, esto por la hipersensibilidad en el duodeno pues a estos alimentos con un alto contenido energético o en especial los lípidos. Evitar situaciones que provoquen estrés, también evitar el consumo de tabaco, café, bebidas gaseosas y alcohólicas, si se puede, mejor que se suspendan. Mantener un peso adecuado evitando el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, aquí se les va a indicar a los pacientes que realicen ejercicio por 30 minutos, 5 días a la semana. Y suspender el consumo de AINES, si es que es posible. Si no es posible suspender este consumo, pues se le va a indicar al paciente omeprazol y se va a reemplazar este AINE por algún otro fármaco, como puede ser paracetamol o celecoxib. Y vamos a tener al tratamiento farmacológico. Aquí a los pacientes pues se les va a indicar un tratamiento empírico que, como mencionaba, pues va a incluir los medicamentos que suprimen al ácido y los procinéticos principalmente. Estos medicamentos que suprimen el ácido va a ser la terapia de primera línea en ausencia de Helicobacter pylori y vamos a tener como fármacos principales a los inhibidores de la bomba de protones, como van a ser el omeprazol, pantoprazol y lansoprazol. Aquí puse un recuadro en el cual se especifican cuáles son sus dosis y el tiempo que deben de tomar estos pacientes el fármaco, que sería de 4 a 12 semanas aproximadamente. Y tenemos también a los inhibidores de receptores de H2, como son la famotidina, cimetidina y nicitidina. Igual, con una duración de unas 4 a 12 semanas aproximadamente. Después vamos a tener a los procinéticos, que van a ser la metoclopramida, cisaprida, domepiridina y también la eritromicina. Que bueno, estos procinéticos nos van a ayudar a acelerar el vaciamiento gástrico y se recomiendan su uso cuando existen síntomas, sobre todo como distensión, náusea y saciedad temprana. En dado caso de que haya sido positivo pues los estudios a la infección por Helicobacter pylori, se va a prescribir un tratamiento de erradicación para esta bacteria, o también se puede dar este tratamiento de erradicación cuando se prescribió primero un tratamiento empírico durante 4 a 12 semanas con antisecretores, pero el paciente no respondió a ese tratamiento, entonces se va a optar por ese tratamiento de erradicación. Aquí, pues la primera opción es que se realice una triple terapia, que va a incluir un inhibidor de bomba de protones más 2 antibióticos, en los cuales se pueden utilizar claritromicina, amoxicilina o también metronidazol. Ahí están sus dosis. Y más o menos, bueno, este tratamiento va a tener una duración de 14 días. Siguiente, por favor. También se pueden optar por otras medidas terapéuticas, como son los medicamentos antidepresivos. Bueno, aquí se observó en una revisión sistemática que los ansiolíticos y los antidepresivos, especialmente los antidepresivos y tricíclicos, como pueden ser la amitriptilina, la mianserina, clomipramina, fluoxetina o levosulpirida, pues han demostrado un efecto benéfico en el tratamiento de la dispepsia funcional. Sobre todo la amitriptilina es la que es más estudiada a dosis baja y que ha demostrado que ha habido una mejoría de los síntomas en estos pacientes. Sin embargo, pues estos medicamentos antidepresivos deben de ser recetados por un psiquiatra, más que nada, y pues no son de primera línea. También otros medicamentos que se pueden utilizar son los relajantes del fondo gástrico. Aquí vamos a tener al agonista selectivo del receptor de 5-HT1D, que es el sumatriptán. Y bueno, aquí se ha indicado este fármaco para tratar la migraña. También, bueno, algo importante es que nos va a ayudar a relajar el estómago proximal y va a reducir la saciedad temprana. Esto quiere decir que nos va a ayudar a la acomodación anormal que tiene el estómago y pues va a hacer que el paciente, que el paciente pueda terminar sus comidas.
También vas a tener a la buspirona. Este va a ser un antagonista parcial del receptor 5-HT1A y bueno, se va a utilizar para tratar a la ansiedad. En un estudio controlado con placebo se empleó con buenos resultados en pacientes con dispepsia, entonces pues también se puede utilizar. Y la clonidina, que es un antagonista de los receptores alfa 2, que igual nos va a ayudar a relajar el estómago y nos va a ayudar a estimular la sensibilidad gástrica. Y bueno, algo importante también es el tratamiento psicológico en los pacientes, que pues se va a dar una combinación de un esquema de tratamiento psicológico y psiquiátrico que nos van a ayudar a favorecer la evolución del paciente, ya que como vimos, pues todos estos padecimientos psicológicos van a estar influyendo a que aparezca esta dispepsia. Y bueno, aquí puse un recuadro en el cual, bueno, va a estar indicado en la dispepsia funcional, que no tengan síntomas de alarma y va a estar dividido de acuerdo a cuál es el síntoma que predomina más. Si predomina la acidez estomacal, las náuseas, el vómito, que no estén relacionados con la comida, o si predomina el síndrome de estrés postprandial o también la epigastralgia. Entonces, pues ahí se dan algunas medidas terapéuticas que pueden revisar posteriormente cuando termine la presentación. Bueno, ahora vamos con constipación. Que la constipación se define como la presencia de evacuaciones infrecuentes o incómodas con deposiciones habitualmente aumentadas de consistencia y pueden cursar con o sin incontinencia fecal. Siguiente, por favor. Bueno, la constipación es un síntoma secundario a una amplia variedad de trastornos que ya lo veremos. Y la constipación en pacientes pediátricos se puede dar del 0.7 al 29% con una media del 12%. También predomina un poco en el sexo femenino y constituye una causa frecuente en las consultas pediátricas del 3 al 5% y del 25% en las consultas gastroenterológicas pediátricas. También es del 90 al 95% pueden ser causas funcionales y del 5 al 10% pueden ser causas infrecuentes. Siguiente, por favor. Algunos factores de riesgo que tenemos para la constipación en los pacientes pediátricos es el sedentarismo, la falta de fibra y líquidos en la dieta, la ingesta de fármacos, esto puede ser principalmente antidepresivos, problemas en el aprendizaje para ir al baño, esto cuando el inicio para aprender a ir al baño es muy temprano. También la retención al defecar. Muchas veces los niños cuando tienen la necesidad de ir al baño les causan miedo o no quieren interrumpir alguna actividad y genera una retención. También cambios en la alimentación, esto principalmente cuando se pasa de la comida líquida a sólida. Cambios en la rutina, esto cuando los pacientes principalmente comienzan a asistir a la escuela o salen de vacaciones, puede generar una constipación también, puede ser un factor de riesgo. Y antecedentes heredofamiliares y alergias a algunas comidas. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se había mencionado, la constipación puede ser secundaria a enfermedades intestinales o extraintestinales. La podemos dividir como enfermedades primarias del colon por estenosis, cáncer, fisura anal, proctitis, rectocele y enterocele. También podemos encontrar trastornos metabólicos como la hipercalcemia, el hipotiroidismo y la diabetes, así como trastornos neurológicos como son el Parkinson, lesiones de la médula espinal, injuria cerebral, etc. Y bueno, la constipación es la principal característica del trastorno de la motilidad colorectal. Y aquí les presento una tabla de algunas causas del estreñimiento transitorio y crónico, como pues principalmente son la dieta pobre en fibra y líquido, falta de ejercicio, cambios en los hábitos cotidianos,
algunos medicamentos, algunos factores psicológicos, el envejecimiento, que es muy común también, alteraciones en el mecanismo de la defecación, trastornos de la motilidad intestinal y alteraciones en el tamaño del colon, así como otras enfermedades. Bueno, aquí también les presento otra tabla en donde pues ya tenemos como la clasificación de las causas de la constipación, que les mencionaba que pues se divide en primarias o idiopáticas o funcionales, y también tenemos a las secundarias. En las primarias o idiopáticas, pues principalmente es la alteración de la motilidad colorectal. En las secundarias encontramos enfermedades sistémicas, estructurales digestivas, y también podemos encontrar fármacos u otras causas. También tenemos a las causas de la constipación en lactantes o niños. Y bueno, pues aquí se consideran causas fisiológicas del estreñimiento, las causas anatómicas y otras causas. Y bueno, pues esto si quieren lo revisan posteriormente. También encontramos causas endocrinas y metabólicas, así como neurogénicas. Y bueno, su fisiopatología es que es de tipo multifactorial y la podemos dividir, como les había mencionado, en primaria o idiopática, que se debe a una alteración intrínseca de la función colónica y o anorrectal, y secundaria, que se debe a diversas condiciones médicas, como es el embarazo y el uso de algunos medicamentos. Bueno, vamos a hablar acerca de la constipación primaria, que puede deberse a 3 aspectos. El tránsito lento, que es un pasaje prolongado de las deposiciones a través del colon. El tránsito normal o funcional, que pues es el paso de las deposiciones a través del colon, y la frecuencia defecatoria son normales, pero los pacientes tienen esta sensación. Y la obstrucción funcional del tracto de salida, que podemos encontrar que hay una disfunción del piso pélvico y de los esfínteres anales, y pues esto va a causar una dificultad para evacuar las deposiciones desde el recto sigmoides. También existe una importante sobreposición entre este grupo de constipación, que se relaciona con el síndrome de intestino irritable y constipado. Bueno, ahora vamos a enfocarnos un poco en la constipación por tránsito lento, que vamos a encontrar síntomas refractarios a la suplementación de fibra, es decir, que pues hace falta. También encontramos un tiempo de tránsito intestinal prolongado debido a alteraciones significativas de la actividad motora propulsiva del colon. Y bueno, lo que pasa aquí es que pues va a existir una alteración neuromuscular del colon, lo que va a llevar a anormalidades en el plexo mientérico y alteraciones en las células de Cajal. Y bueno, estas células son fundamentales para la generación del ritmo eléctrico basal, y pues si están alteradas va a existir una ausencia de un ritmo eléctrico basal normal, y la actividad contráctil del colon se va a reducir y se va a volver irregular. Como les mencionaba, esto pues va a determinar la actividad contráctil del colon, y pues como resultado va a existir una disminución del tránsito intestinal. Su cuadro clínico, pues principalmente encontramos en la constipación primaria, dificultad para evacuar, distensión abdominal, dolor abdominal o disconfort, deposiciones duras, aumentos de la distensibilidad rectal, disminución de la sensación a este nivel también. Y pues esta sintomatología se debe a las alteraciones de la contracción rectal, la contracción paradojal del jugo rectal, la inadecuada relajación anal y la falta de coordinación o la disinergia de los músculos involucrados en la defecación. Y bueno, el cuadro clínico por el tránsito lento es que encontramos movimientos intestinales infrecuentes, clásicamente menos de una vez por semana, y se pueden presentar distensión y disconfort abdominal. También encontramos ganas de defecar, que estas van a ser infrecuentes y pues rara vez van a presentar una urgencia en el paciente.
Bueno, vamos a tener que el objetivo de la evaluación de los niños para realizar el diagnóstico de estreñimiento va a ser distinguir las causas funcionales de las orgánicas. Como mencionaba mi compañera, las causas funcionales van a predominar en un 90%, 95%, y las orgánicas van a ser poco frecuentes, con un 5%. Y es por eso que la historia clínica debe sobre todo centrarse en las características que nos pueden sugerir este estreñimiento funcional, pero también se van a evaluar características que nos pueden generar alguna preocupación por algunas causas orgánicas. Aquí puse algunas imágenes que se pueden, bueno, de algunas preguntas que se pueden realizar en la historia clínica que nos van a estar dirigiendo hacia cierto diagnóstico que pueden leer posteriormente. Y bueno, yo les voy a mencionar algunos puntos importantes que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, en los bebés pequeños se debe, bueno, si se sospecha que un bebé pequeño tenga esfuerzo aparente para defecar, no necesariamente debe de indicar estreñimiento, pero si ese esfuerzo se acompaña de heces duras o si hay signos de advertencia que veremos más adelante, pues sí nos puede orientar ya hacia un diagnóstico de estreñimiento. Aquí normalmente las causas orgánicas más importantes de estreñimiento en lactantes van a ser la enfermedad de Hirschsprung y la fibrosis quística. Y bueno, en particular, si los bebés tienen un antecedente de eliminación tardía de meconio, pues esto nos debe de generar inquietudes sobre la posibilidad de que sea una enfermedad de Hirschsprung, y es algo importante que pues debemos de nosotros investigar en la historia clínica. También factores psicosociales y ambientales van a ser importantes, ya que cuando se sospecha de estreñimiento funcional se deben de prestar especialmente atención a estos factores, porque pueden influir en las actividades intestinales del niño, como mencionaba Monse, en los factores de riesgo. Y bueno, aquí si es factible, se les va a pedir a los cuidadores del niño que preparen un historial dietético y de los síntomas de 5 a 7 días, si es que se puede, teniendo cuidado de registrar sobre todo la frecuencia, la apariencia de las deposiciones y cualquier dolor involucrado en los niños para que nosotros podamos dirigirnos hacia el diagnóstico. Y bueno, la historia debe de tratar de determinar el punto en el que se notó por primera vez el estreñimiento y cualquier posible relación con un evento o factores que pueden haber desencadenado este estreñimiento, como algunos factores psicológicos. Y bueno, también para poder clasificar si es un estreñimiento crónico o agudo, para poder dar el diagnóstico. Un estreñimiento agudo va a tener una duración menor a 2 meses y un estreñimiento crónico pues va a tener una duración que sea de 3 meses a más meses. Y bueno, estos factores que van a incluir en los antecedentes de evacuación dolorosa van a ser dificultades en el entrenamiento para ir al baño, retención de las heces, también factores estresantes psicosociales y cambios en la dieta. Algunas personas relacionan la introducción o el aumento de la leche de vaca bueno, con este desencadenante del estreñimiento. También otros factores dietéticos que pueden contribuir van a ser pues un bajo contenido de fibra, que consuman pocas frutas o verduras y también la baja ingestión de líquidos, aunque pues estas asociaciones son débiles. Y bueno, los hallazgos que vamos a encontrar en la historia clínica que nos van a respaldar una etiología funcional van a incluir el inicio del estreñimiento, que coincide con un cambio en la dieta sobre todo, control de esfínteres, defecación dolorosa o estrés psicosocial. También que tengan un comportamiento de retención de heces. Y bueno, si los pacientes tienen buena respuesta a los laxantes convencionales, también pues nos puede orientar sobre una etiología funcional. Además de los signos de alarma que veremos más adelante, que son, bueno, estos signos de alarma son los que nos van a estar orientando sobre una etiología orgánica, pues en la historia clínica debemos de buscar algunos factores que también nos pueden sugerir alguna causa orgánica oculta, como pueden ser el riesgo de envenenamiento por plomo. Aquí vamos a tomar en cuenta algunos factores de riesgo que incluyan pica, en discapacidad del desarrollo, también antecedentes familiares por envenenamiento de plomo, como puede ser que algún hermano lo haya presentado, o también que estos pacientes hayan vivido o estén viviendo en viviendas construidas antes de 1950 o viviendas que han sido recientemente renovadas. También los antecedentes del desarrollo son muy importantes de preguntar, ya que el retraso en el desarrollo pues es un factor de riesgo para el envenenamiento por plomo y también puede estar asociado a otras causas
del estreñimiento, como pueden ser el hipotiroidismo, que normalmente estos niños que tienen hipotiroidismo van a tener un retraso en su desarrollo, o algunos trastornos mitocondriales, neurológicos, que también estén asociados con esta motilidad gastrointestinal que va a estar alterada en los niños. Y bueno, se debe también de realizar un historial médico en el cual pues se indaguen sobre algunos trastornos que pueden estar asociados con el estreñimiento, como pueden ser el hipotiroidismo, la enfermedad celíaca y algunos trastornos neuromusculares. También algo que está relacionado con el estreñimiento va a ser la disfunción de la vejiga. Aquí mencionaban que la función anorrectal y el tracto urinario inferior van a estar interrelacionadas y el estreñimiento a menudo pues, suele asociarse con esa disfunción de la vejiga. Es por eso que es importante que, pues, que se pregunte sobre alguno de estos síntomas que nos pueden estar orientando acerca de pues, una posible causa de este estreñimiento. Siguiente, por favor. Estas son algunas otras preguntas y cuáles son, bueno, podrían ser algunos diagnósticos posibles. Aquí tenemos a los signos de alarma o a algunos hallazgos físicos que nos van a sugerir la causa orgánica de estreñimiento en niños. Esta se va a dividir en síntomas agudos y signos crónicos. Y bueno, aquí en el recuadro también mencionan cuáles son sus posibles implicaciones. Dentro de los signos agudos vamos a tener el retraso en el paso del meconio después de 48 horas de vida. Como mencionábamos, esto es pues algo que nos puede estar indicando que sea enfermedad de Hirschsprung, sobre todo. También distensión abdominal severa, fiebre, vómito, diarrea y sangrado rectal. Y dentro de los signos crónicos tenemos el estreñimiento presente desde el nacimiento o la primera infancia, taburetes urinarios, taburetes de cinta de diámetro muy estrecho, incontinencia urinaria o enfermedad de la vejiga, como mencionaba, pérdida de peso o poco aumento de peso, también retraso del crecimiento, pues sobre todo en pacientes que tengan hipotiroidismo, también síntomas extraintestinales, aquí van a ser muy importantes, sobre todo los déficits neurológicos, y bueno, algunos antecedentes familiares que van a estar asociados con algunas neoplasias, sobre todo cáncer medular, también de la tiroides, o pacientes que tengan hiperparatiroidismo. Siguiente, por favor. Para realizar el diagnóstico de estreñimiento funcional, vamos a tener a los criterios de Roma 4. Esto es muy similar a lo de la dispepsia. Entonces aquí, bueno, de acuerdo a esos criterios, vamos a poder realizar el diagnóstico de este estreñimiento y se va a dividir en dos. En bebés y niños pequeños de hasta 4 años de edad y en niños mayores de 4 años de edad y adolescentes. Dentro de los bebés y niños pequeños de hasta 4 años de edad, pues aquí vamos a tener que estos síntomas deben de estar al menos presentes dos de estos síntomas durante al menos un mes. Y aquí se va a evaluar sobre todo la frecuencia, la dureza y el tamaño de las heces. En estos bebés y niños pequeños de hasta 4 años, pues vamos a tener que van a tener 2 o menos defecaciones por semana, también antecedentes de retención excesiva de las heces, antecedentes de evacuaciones intestinales dolorosas o duras, historia de las heces de gran diámetro, esto es importante, también presencia de una gran masa fecal en el recto, y bueno, los niños que saben ir al baño, se puede usar los siguientes criterios adicionales, que sería al menos un episodio a la semana de incontinencia después de la adquisición de habilidades para ir al baño y también antecedentes de heces de gran diámetro que puedan obstruir el inodoro. En niños mayores de 4 años y adolescentes, aquí también debe de estar presente al menos 2 síntomas y que estén presentes al menos una vez por semana durante al menos un mes. Igual, 2 o menos defecaciones en el inodoro por semana, al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, antecedentes de postura retentiva, retención voluntaria excesiva de heces, también antecedentes de evacuaciones intestinales dolorosas o duras, presencia de una gran masa fecal en el recto, antecedentes de heces de gran diámetro que pueden obstruir al inodoro. Y bueno, es importante mencionar que estos síntomas no pueden explicarse completamente por otra afectación médica, es decir, igual que no sean explicados por alguna enfermedad como tal.
sino que pues estos se van a deber, como mencionábamos, a los cambios de dieta, también a los factores psicoambientales que sobre todo van a estar influyendo en este estreñimiento funcional. Siguiente, por favor. Bueno, también se va a realizar un examen físico a estos pacientes. Aquí este examen físico debe de incluir una evaluación del área perianal, incluida la apariencia y ubicación del ano, también la función sensorial y motora, porque son pues algunas etiologías importantes que nos pueden estar generando estreñimiento. Y también se va a incluir el tacto rectal para casos seleccionados. Esto no se va a realizar de rutina. En el examen externo vamos a tener primero un examen general. En este examen físico general pues va a incluir la evaluación del crecimiento, la distensión abdominal y las masas abdominales o pélvicas. Por ejemplo, en el disrafismo espinal oculto pues se suele sugerir nada más o sea, una simple examen físico general como un aumento de la pigmentación, nevos vasculares o mechones de cabello en el área sacrococcígea. Entonces, pues pues esta inspección o estos signos más en que se van a observar, pues nos pueden orientar hacia algún diagnóstico. También vamos a tener el examen neurológico. Esta evaluación neurológica de los niños con estreñimiento crónico se va a centrar en los síntomas y signos que nos estén sugiriendo disfunción de la médula espinal o del sistema nervioso autónomo, en los cuales se van a incluir la pérdida sensorial o debilidad motora, un ano patuloso, también un reflejo cremastérico ausente, disfunción vesical asociada, o pacientes que tengan un tono muscular anormal o reflejos tendinosos profundos. Por ejemplo, en los pacientes que tengan hipotonía troncal, como pueden ser pacientes que tengan síndrome de Down, pueden desarrollar estreñimiento porque no generan de manera eficiente la presión abdominal para defecar. También en los pacientes que tengan disfunción generalizada en la neurona motora inferior, que va a estar sugerida por hiporreflexia e hipotonía, van a desarrollar estreñimiento debido a que va a haber tránsito intestinal lento y el problema puede complicarse con continencia fecal debido a que va a haber una disminución del tono del esfínter anal. Y en pacientes que tengan una disfunción de la neurona motora superior, que pues, se va a caracterizar por hipertonía o hiperreflexia, aquí el estreñimiento va a ser causado por la contracción hiperactiva del músculo pélvico y la incapacidad para relajar voluntariamente el esfínter anal externo, provocando pues estreñimiento. También los reflejos tendinosos profundos anormales se van a observar sobre todo en el hipotiroidismo, que es una causa rara de estreñimiento en niños, pero pues se debe tomar en cuenta. También en el examen físico externo se va a evaluar el perineo, en el cual pues, se debe de inspeccionar buscando anomalías del desarrollo anorrectal, que van a representar un espectro desde el ano alto imperforado hasta el ano desplazado anteriormente. Aquí cuando la comunicación es anormalmente cercana a la horquilla o al escroto, el ano se considera desplazado anteriormente o también que es un ano ectópico. Y bueno, esta anormalidad puede sugerirse por notar que la abertura anal no está ubicada en el centro del área pigmentada del perineo, sino que puede estar pues desplazada anteriormente. Como se puede observar en la imagen, que aquí mencionan que pues, es una niña de 3 años que tiene una anomalía anorrectal intermedia. Siguiente, por favor. Aquí están algunos hallazgos del examen físico y también, pues, algunos posibles diagnósticos que se van a realizar de acuerdo al hallazgo que se haya observado, como por ejemplo la distensión abdominal, que pues suele dirigirnos hacia alguna causa orgánica, también masa fecal palpable, que pues consiste en el estreñimiento por cualquier causa, masa en zona suprapúbica, cambios cutáneos en la zona lumbosacra, que como mencionábamos, pues puede darnos un hallazgo que nos puede sugerir disrafismo espinal, la ropa interior sucia, que pues suele observarse en incontinencia fecal, y bueno, esto en presencia de impactación de heces rectales, pues va a sugerir incontinencia fecal por rebosamiento y nos va a estar sugiriendo un estreñimiento funcional, entre otros que pueden leer posteriormente.
Bueno, algo aquí también importante es en el examen rectal digital. Estos son algunos de los hallazgos. Aquí mencionan que, bueno, cuando se realiza este examen rectal digital, si es que hay un tono del esfínter anal aumentado, pues nos va a sugerir enfermedad de Hirschsprung. Y si el tono es bajo, nos va a sugerir estreñimiento neurogénico. Se va a evaluar también el tamaño de la bóveda rectal. Aquí si la bóveda es grande, va a ser compatible con estreñimiento funcional crónico. Las heces impactadas, si son duras o blandas. Si las heces son blandas, nos van a sugerir la posibilidad de la distensión en disfunción anorrectal inducida por la enfermedad de Hirschsprung. Y las heces duras y de gran tamaño, como mencionábamos en los criterios de Roma 4, pues nos van a estar sugiriendo un estreñimiento funcional. Y la expulsión explosiva de heces después del examen, que sería el signo del chorro, pues nos va a sugerir la enfermedad de Hirschsprung. Siguiente, por favor. Estos igual son algunos otros hallazgos que pues, nos van a estar orientando sobre algunas posibles implicaciones, que si quieren posteriormente pueden revisar. Y bueno, aquí tenemos al examen anorrectal digital, que, bueno, este no es necesario que se realice de forma rutinaria, ya que pues suele ser incómodo, desagradable para los niños, y solamente se van a indicar pues con ciertos criterios. Por ejemplo, si son bebés con estreñimiento, también si son niños que tengan síntomas desde la primera infancia, lactantes o niños con otros signos de alarma que sugieran enfermedad orgánica, como mencionábamos, niños en los que no está clara la presencia o el grado de estreñimiento de acuerdo a los criterios de Roma. Solo en esos casos pues se va a indicar este examen anorrectal digital y pues los hallazgos que ya mencionamos anteriormente. Si se sugiere una enfermedad de Hirschsprung, pues aquí va a incluir un canal anal estrecho con una ampolla vacía y bueno, puede haber una liberación explosiva de gas y heces después del tacto rectal, que es el signo del chorro o el signo del estallido. Y en los hallazgos que nos sugieren estreñimiento funcional, vamos a tener a un recto distendido que está lleno de heces, aunque si es que llega a haber falta de heces, no nos va a excluir la posibilidad de que este estreñimiento sea funcional. No se recomienda porque no va a tener una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar el estreñimiento funcional en los niños. Entonces, pues solo se va a realizar en los pacientes que cumplan estos criterios y pues esos son sus hallazgos. Realmente el diagnóstico de estreñimiento funcional se va a realizar mediante pues, la historia clínica y también el examen físico y ya las pruebas complementarias como son la radiografía, bueno, las pruebas de imágenes y de laboratorio se van a indicar ya cuando se sugiere alguna causa orgánica. Y dentro de estos estudios de imagen vamos a tener a la radiografía abdominal, que como mencionaba, pues no va a estar indicada en la evaluación de rutina del estreñimiento funcional, ya que rara vez va a sumar al diagnóstico y el examen rectal normalmente pues suele revelar una gran cantidad de heces retenidas. Y bueno, esto solo se va a realizar en casos seleccionados y la radiografía puede ser útil para documentar heces retenidas cuando la información histórica relevante es inadecuada o si el examen físico también está limitado por la cooperación del paciente, es decir, si no se puede realizar el examen anorrectal digital. También se pueden realizar radiografías de la columna. Estas se van a realizar en dado caso de que la columna lumbosacra en los niños tengan alguna evidencia de disrafismo espinal o también hay algún deterioro neurológico del área perianal o de las extremidades inferiores que hayamos visto en el examen físico. Y bueno, si existe una alta sospecha de disfunción neurológica, se va a considerar la resonancia magnética para que podamos investigar la posibilidad de algún tumor en la médula, pues en la médula espinal. Siguiente, por favor. También se puede realizar el enema de bario. Este nos va a proporcionar evidencia de apoyo para que podamos diagnosticar la enfermedad de Hirschsprung en niños con características sugestivas de este trastorno, como puede ser el estreñimiento de inicio temprano en el periodo neonatal, sobre todo que tengan eliminación tardía del meconio después de 48 horas, y hallazgos sugestivos en el examen anorrectal, los hallazgos que ya mencionábamos.
Y bueno, aquí normalmente en este estudio pues se suele evaluar la condición real del colon y se va a descartar la zona de transición sugestiva de esta enfermedad de Hirschsprung. También se van a evaluar malformaciones anatómicas o alguna estenosis colónica que esté provocando este estreñimiento. También se van a realizar otros estudios, como pueden ser la manometría anorrectal. Esto se va a realizar en todo paciente que tenga estreñimiento crónico para descartar igual causas orgánicas. Y la biopsia rectal va a ser el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung, en dado caso de que se sospeche. Y bueno, vamos a tener finalmente las pruebas de laboratorio. Aquí vamos a tener a la prueba de detección celíaca. Esta va a estar indicada en los niños con retraso en el crecimiento o dolor abdominal recurrente. Y bueno, se va a realizar un hemograma completo y una prueba serológica para esta enfermedad celíaca. Tenemos a los análisis de cultivo de orina. Bueno, este va a estar indicado en niños que tengan antecedentes de impactación rectosigmoidea, especialmente en asociación con encoporesis, que sería la incontinencia fecal. Y bueno, se va a realizar un análisis de la orina y también un cultivo de orina. Esto se debe a que la impactación fecal puede predisponer a infecciones del tracto urinario debido a los efectos mecánicos del recto distendido que comprime a la vejiga. Entonces es por eso que es importante realizar este cultivo de orina. Las hormonas estimulantes de la tiroides, como TSH, pues se van a realizar en niños que tengan un crecimiento lineal deficiente y reflejos deprimidos, o también aquellos que tengan antecedentes de alguna enfermedad del sistema nervioso central, que nos pueden sugerir, pues sí, nos pueden estar sugiriendo que el paciente tenga hipotiroidismo. Y bueno, una velocidad de crecimiento inferior a 5 centímetros por año nos va a sugerir esta posibilidad del retraso de crecimiento y pues se les va a indicar en ese caso las pruebas de la hormona de TSH. También se pueden realizar electrolitos y calcio aquí en niños que tengan riesgo de trastornos electrolíticos, que nos pueden sugerir igual alguna anomalía metabólica o incapacidad para tolerar líquidos adecuadamente. Y finalmente, también se puede realizar una prueba de nivel de plomo en sangre, esto para detectar si hay envenenamiento en estos niños. Solamente se va a realizar en aquellos que tengan factores de riesgo. Y bueno, finalmente aquí tenemos el diagnóstico diferencial del estreñimiento funcional. Este diagnóstico diferencial va a incluir todas esas patologías que van a estar provocadas por causas orgánicas, como la enfermedad de Hirschsprung, malformación anorrectal, displasia neuronal intestinal, estenosis, ano anterior, fisura anal, hipotiroidismo, hipercalcemia, entre otras. Y bueno, el tratamiento para la constipación funcional principalmente es uno no farmacológico y uno farmacológico. El no farmacológico va a ir enfocado en la educación del paciente y los cuidadores y engloba el entrenamiento diario en las deposiciones. Esto va a ir el cuidador va a tener que sentarse va a tener que revisar que el paciente se siente de 5 a 10 minutos luego de una gran comida y tratar de defecar activamente aprovechando el reflejo gastrocólico, y para esto se puede colocar un soporte para apoyar los pies del niño y ayude en la defecación. También los cambios en la alimentación y aumento de líquidos. Una dieta equilibrada debe incluir también granos, frutas y verduras, y se aconseja una ingesta diaria de fibra acorde a la edad y a las necesidades de cada paciente. La actividad física, también algunos estudios